Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. El día de hoy en una clase de seminario de la investigación más vamos a ver los temas de métodos de revisión de bases teóricas, fuentes bibliográficas y de autores. Me presento, mi nombre es Yair Alonso Martínez Almonte, junto con mis compañeras Tania Tremillo Delgado y Gabriela Chaides vamos a exponerle los temas de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las bases teóricas y las bases conceptuales. El día de hoy solamente les vamos a presentar las bases teóricas para posteriormente mis compañeras en el siguiente día presentarán las bases conceptuales. Pero en este caso vamos a saber las diferencias entre las que hay una de otra. Bueno, la investigación pura o aplicada contiene procedimientos de interrogantes y respuestas, o sea que requiere formularse cuestionamientos desde las bases teóricas, o sea el marco teórico, y estas van dirigidas al uso del marco conceptual, que es la definición de los términos. En sí, las bases teóricas proporcionan los fundamentos epistemológicos, metodológicos y ontológicos de las teorías vigentes conforme a las variables, características o dimensiones establecidas convencionalmente por la ciencia y la tecnología. Para los métodos de revisión de bases teóricas tenemos los procedimientos de organización de la información, que es identificar la teoría que se ajusta al modelo propuesto, prototipo o diseño conforme al área de investigación de la respectiva universidad. Es distinguir la eficiencia, eficacia, relevancia e idoneidad de las teorías a utilizar. A partir de aquí tenemos los principales métodos de revisión de bases teóricas, en los cuales solamente tenemos dos. El primero es el método del mapeo. Para Creswell, quien es el que sugiere el método de mapeo, es elaborar primero un mapa para organizar y edificar el marco teórico, como lo pueden ver en la imagen. Este método implica diseñar el mapa conceptual sobre el criterio de la revisión de la literatura especializada y el desarrollo del marco teórico. Según Blasch, utiliza las potencialidades de las personas, quien son la fuerza operacional conforme a sus posibilidades, de acuerdo a sus motivaciones para el beneficio institucional. Por otro lado tenemos el método por índices, en el cual la experticia en elaboración del marco teórico facilita la adaptabilidad en los contenidos de propuesta. Así, asumimos el proceso inductivo-deductivo en un algoritmo que favorece la creación, recreación, producto final de la investigación. Consiste en desarrollar un índice tentativo general e irlo afinando hasta que sumamente quede específico, para que posteriormente la información o las referencias podamos ponerlo en el lugar correspondiente. Y aquí lo tienes. Aquí tenemos los principales métodos, el método de índices, método de mapeo, que nos servirán para la elaboración del marco teórico y así a facilitarnos muchísimo el trabajo. Bueno, vamos a empezar por el método de revisión de fuentes bibliográficas. Ya sea con finalidad clínica o académica, la revisión bibliográfica es necesario entender que es un paso previo que se da antes de comenzar a realizar una investigación. Con la revisión bibliográfica nos aproximamos al conocimiento de un tema y es en sí la primera etapa del proceso de investigación, puesto que nos ayuda a identificar qué se sabe y qué se nos conoce de un tema de nuestro interés. La revisión bibliográfica es considerada como un estudio detallado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. En sí, como conclusión, la revisión tiene como finalidad examinar la bibliografía pública y situarla en cierta perspectiva.
Bueno, ahora debemos de saber qué es una revisión bibliográfica. Bueno, este es un texto escrito que se tiene como propósito presentar una síntesis de lecturas realizadas durante la fase de investigación documental. Esto debe ser seguida de una conclusión o de una discusión hecha por el mismo investigador. La elaboración de una típica revisión bibliográfica pasa por tres grandes fases. Primero, la investigación documental, luego la lectura y registro de la información, para luego terminar con la elaboración de un texto escrito. Durante el proceso de investigación, la revisión de la bibliografía se encuentra inicialmente en el proceso de justificación de la investigación. Esto se hace para mostrar cuáles son las metas, los objetivos, el alcance y la exposición de motivos que fundamentan la investigación. Bien, a la hora de realizar la revisión de fuentes bibliográficas, se deben de responder ciertas preguntas. Primero, ¿cuáles son las teorías, conceptos e ideas claves en el tema? ¿Cuál es el campo epistemológico y ontológico para la disciplina? ¿Cuáles son las fuentes clave? ¿Cuáles son las cuestiones principales y las controversias sobre el tema? ¿Cuál es el origen y la definición del tema? ¿Cómo se encuentra y organiza el conocimiento sobre el tema? ¿Cuáles son las cuestiones y problemas que se han investigado? Y por último, ¿cómo la aproximación a estas preguntas ha incrementado nuestra comprensión y conocimiento sobre el tema a investigar? Para que una revisión de fuentes bibliográficas se considere buena, se deben cumplir con ciertas características. Primero, debe ser sintética, utilizando solo aquellos documentos que realmente supongan una aportación determinante y evitando las referencias de irrelevantes. 2. Resaltar los documentos consultados que más nos ayudan a comprender el tema de la investigación. 3. Presentar los conocimientos de forma crítica. Esto se hace indicando las limitaciones de sus conclusiones y mostrando las lagunas metodológicas. 4. Los trabajos deben ser actuales, entre 5 y 10 años antes de la publicación del informe de investigación. Se debe tomar en cuenta que no habrá que diseñar los estudios emblemáticos, cuya mención constituye un homenaje continuo a las aportaciones que abrieron el camino en su especialidad y han influido en el desarrollo disciplinar. 5. Diferenciar entre aquellos trabajos que han consultado directamente y los que no, teniendo en cuenta que hay formas de estudio de redacción que facilitan en mayor medida la facilitación de esta información. Y por último, en caso de carencia de estudios previos, se debe aportar las gestiones realizadas para obtener la información. Bueno, las revisiones se han clasificado de diversos modos, pues existen diferentes tipos de revisión bibliográfica. Está la descriptiva. Esta proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas de constante evolución. Este tipo de revisión tiene una gran utilidad en la enseñanza y también interesa a muchas personas de campos conexos. Según Day, es la mejor forma de estar al día en nuestras esferas generales de interés. Luego está la exhaustiva. Esta se trata de un artículo de bibliografía comentada. Son trabajos profesionales interesados en responder a una pregunta específica. Son largos y muy especializados y no ofrecen información realmente precisa. Después tenemos la evaluativa. Esta responde a una pregunta específica en comparación de la anterior. Es muy concreta sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos. Este tipo de revisión son las que actualmente conocemos como preguntas clínicas basadas en la evidencia científica. Y para terminar, existen casos clínicos con revisión. Se realiza la exposición de un caso clínico con las intervenciones terapéuticas realizadas,
la narración del caso, cómo se complementa con una revisión de opciones terapéuticas y con la formulación de preguntas de evidencia clínica ajustadas a cada caso. Bueno, ahora vamos a ver por qué los autores se deben de revisar. ¿Por qué tendría que hacerse? Bueno, hay muchos autores que publican en diferentes páginas. Nosotros como estudiantes tomamos la información de lugares de la página web de internet y bueno, muchas veces tomamos información que Wikipedia, monografías.com, Yahoo Respuestas, que son tomadas al mismo tiempo por ciertos artículos, pero no están referenciadas. Incluso si escribimos así un renglón de lo que tomamos de información en el buscador de Google, posiblemente nos arroje al artículo original. Entonces, ¿para qué llegamos a ese punto? Uno, para saber si la información es propia del autor y no es un plagio, porque a lo mejor alguien que publicó en el blog del terapeuta.com dice que los huesos del cuerpo humano son 200 y cacho y no es su información, la tomó de un libro. Entonces pues hay que verificar. Otra es para conocer otras investigaciones que posiblemente el mismo autor ya hizo y que pueden estar ayudando a las que ya se realizaron o a las que se están realizando, es decir, que te pueda servir de apoyo para ampliar más tu información. Otra es para conocer, como tercer punto, los posibles colaboradores que hayan participado en la fuente que se toma información y que puede que haya realizado trabajos similares que también pueden ser de interés. Entonces te sirve para muchas cosas. Una, para saber si es original. Otra es para saber si alguien le ayudó y si alguien que ayudó sabe a lo mejor más información de lo que a ti te interesa. Bueno, todo esto es para creer, para confiar. Entonces, ¿qué nos dice que es la credibilidad? La credibilidad es cumplir con ciertos criterios y los vamos a hacer bajo la lupa del autor. Es decir, son términos que van a vincular un listado de características que tienen que tener la información para poderle creer. Esas listas son muy largas. Hay muchos autores que dicen que son 4 términos, hay otros que dicen que es uno solo. Por ejemplo, aparecen propiedades vinculadas a la fuente emisora del mensaje, el receptor, el mensaje mismo, así como opiniones de autoridades o compañeros, experiencias anteriores con la página visitada, el tiempo que está disponible para la búsqueda, conocimientos, etc. Por ejemplo, Thesen y Fogg agruparon 4 tipos, que es presunto, reputado, superficial y experimentado, es decir, qué tan nuevo es, qué tan conocido es este autor entre, vamos a decir, el gremio médico, el de la profesional de la salud, qué tan profundo, qué tan superficial es su investigación y qué tipo de investigación hace, qué descriptiva, transcriptiva, qué sé yo, y experimentado, es decir, cuánto tiempo tiene en el área de la investigación. Otros autores como Terra y Sassi hacen una clasificación en otros puntos, que es una credibilidad conferida, es decir, algunos artículos vienen en la parte de más abajo, la credibilidad por alguna asociación, vamos a decir cardiología, neurología, etc. Botadas también, por ejemplo, publican el artículo, lo debaten y entre los mismos conocedores definen si el artículo tiene buena base y es votado como aceptable. La reputación es también qué tanto se conoce y la emergencia es qué tanto está sacando información que está siendo actualizada. Bueno, hay otra cosita que nos puede servir para confiar, que es el paratexto. Un paratexto o el contexto es aquello que rodea el texto en sí y que lo representa como tal ante el lector. Por ejemplo, si dentro de un artículo tú buscas la definición de terapia cráneo-sacral, tienes que fijarte lo que está alrededor,
Por ejemplo, el nombre del autor, el título de su investigación, el prefacio y las ilustraciones. Entonces, pues tú ya tendrás que ver ahí lo que está alrededor. Si lo que está alrededor, vamos a decir que tiene buena base, tú puedes decir, órale, este me puede servir. Bueno, nosotros chavos estamos en una época donde todo lo agarramos de internet, como ya les mencioné. Hay muchas investigaciones que dicen cómo evaluar un autor. Se han hecho muchas encuestas. Esta que ven aquí en la gráfica que les puse es de una investigación que realizaron unos alumnos de la UNAM para ver qué criterios utilizan los alumnos de la plataforma para elegir sus fuentes de información. Se las leo rápido. Es que si la información está bien redactada, por eso es bien importante que cuando nosotros redactamos nuestro reporte de tesis y todo eso, tenga buena estructura, tenga buena ortografía, tenga buena justificación y margen. Porque al conteo de esta entrevista fue lo que arrojó como el criterio de inicio para tomarla. Otra es si trae toda la información que yo estoy buscando. A lo mejor está muy bien redactado y todo, pero solamente me sirve un parrafito de todo el artículo de, no sé, 18 hojas. Si el URL o la dirección es edu, gov o de una universidad o de una revista o de alguna asociación. Otro es que si la fecha en la que se publicó es una fecha reciente, es decir, nosotros estamos en el 2020 y hay veces que encontramos información que a la vista es muy buena, pero checamos la fecha y tiene nota de 1993. Entonces es un artículo muy muy viejo. Otra es que si tiene autor, por ejemplo, si tomas la información de el blog del terapeuta, viene una información buenísima, pero por ningún lado aparece quién lo redactó ni de dónde se tomó. Otro es si la información que trae es fácil de entender para mí. Es decir, si lo que estás buscando el autor es ajustado, más bien, o tú te ajustas al nivel de conocimientos, porque a lo mejor tú estás leyendo algo de doctorado y estás buscando algo para licenciatura. Otra es que si el sitio tiene fotos o imágenes, que pueden ser como evidencias del trabajo propio, o que pueden ser también usado como referencias teóricas, más empíricas, perdón. Y otra, pues el diseño es atractivo, sobre todo hablando de una página web que esté bien estructurada, que tenga fácil acceso a las pestañas, entre otras cosas. Entonces, básicamente, las primeras tres que les mencioné, que es buena redacción, buen contenido, buena dirección de URL y podemos añadir el año de publicación, pues nos va a servir bastante para definir si el autor está haciendo bien su trabajo.